Muy buenos días a todos. Quisiera confirmar si me escuchan. Perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, esta investigación se denomina factores motivadores de los turistas, ¿cierto? El caso del desierto de la Tatacoa, Colombia. Esta investigación fue desarrollada por los profesores Sergio Ramírez Rodríguez y Elías Ramírez Plazas de la Universidad Surcolombiana y por quien les habla, Juan Manuel Andrade, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, frente al turismo hay que decir que a pesar de la pandemia, de lo que se experimentó entre 2020 y 2021 y algo de lo que va en el 2022, el turismo viene y ha vuelto a repuntar como un protagonista de la economía internacional. ¿De acuerdo? Incluso algunas regiones y algunos países han reconvertido sus economías hacia el turismo nacional e internacional como un excelente renglón de la economía, por encima de muchos sectores económicos tradicionales como la agricultura, la minería, entre otros. Entonces el turismo tiene unas ventajas, ¿cierto? Como un sector económico, sobre todo en la comunidad en la que se asienta, es decir, puede generar fenómenos como el cambio de actitud positiva de la comunidad frente, por ejemplo, al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, fomenta la calidad ambiental de los núcleos turísticos, es decir, la gente se preocupa más, la comunidad se preocupa más por cuidar, por preservar, por mejorar la calidad y la presentación de los sitios turísticos y el más importante tal vez es que genera un impacto sobre la base económica de la sociedad, es decir, que permite oportunidades de empleo y genera fuentes de ingresos adicionales. Y finalmente se vuelve un aglutinador, es decir, promueve el eslabonamiento, es decir, la articulación hacia otros sectores y actividades económicas allí, como el transporte, ¿cierto? Como otra serie de actividades económicas conexas. En este caso, vamos a hablar del desierto de la Tatacoa. Se ubica en el departamento de Huila, así como ustedes pueden ver aquí en la presentación. El departamento de Huila está ubicado en la región centro-sur del país y el desierto de la Tatacoa está hacia el norte del departamento, es decir, muy cerca a su capital, Neiva. El desierto de la Tatacoa, según cifras oficiales, recibe más de 250.000 visitantes anuales entre turistas nacionales y turistas internacionales. Entonces vamos a determinar básicamente, el objeto de la investigación es determinar cuáles son esos factores motivadores, ¿cierto? Esos factores que motivan a los turistas en el caso puntual del desierto de la Tatacoa. Después de una amplia revisión de literatura, desde la perspectiva teórica hemos identificado dos tipos de factores. Hicimos una revisión amplia en bases de datos especializados y hemos identificado dos tipos de factores que son los factores de empuje y los factores de atracción. La literatura, entre muchos factores, los clasifica en esos dos tipos. Entonces, ¿qué es un motivador? ¿Cierto? Un motivador es un elemento, un factor que moviliza a la persona. En este caso, los factores de empuje están vinculados a aspectos internos y emocionales de la persona, es decir, muy ligados a la personalidad, a sus deseos, a sus gustos. ¿Qué es lo que mueve a esa persona? Como el deseo de escapar, descansar, relajarse, aventura, emoción, interacción, en fin. Y hay otros tipos de factores que son los de atracción. Esos están más vinculados, bueno, aquí me equivoqué, volví a copiar el de arriba, pero los factores de atracción son externos, es decir, están vinculados a los atractivos turísticos. Entonces, ¿qué tan atractivo es? Por ejemplo, un atractivo turístico que privilegia una experiencia de nuevo conocimiento, una experiencia de relajación, bueno, en fin. Entonces, los primeros vinculados a la persona y los segundos vinculados ya al fenómeno de atractivo turístico. En ese sentido, entonces, hemos construido un instrumento. Este instrumento se construyó a partir de la amplia revisión de lo que se identificó anteriormente con esos dos factores, con los de empuje y los de atracción. Uno podría hablar de que tenemos un constructo compuesto de alrededor de 9 dimensiones, o alrededor no de 9 dimensiones. Es decir, la variable es motivación de turistas y la hemos compuesto de 9 dimensiones. Las primeras 5 vinculadas a los factores de empuje y las restantes 4 vinculadas a los factores de atracción. Entonces tenemos
dimensiones como el descanso, la diversión, el entretenimiento, el conocimiento, la socialización, el prestigio. Ya las de atracción vinculados al sitio turístico, como el acceso a infraestructura, atractivos locales, imagen y economía. Entonces, este instrumento lo construimos con estas 9 dimensiones que les mencionábamos, que están aquí referenciadas. Tiene 26 ítems, se hizo a través de una escala tipo Likert, ¿cierto? De 5 puntos, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, en una escala, ¿cierto? De 5 puntos. Hicimos un muestreo, un tipo de muestreo no probabilístico, es decir, básicamente por conveniencia, en el que se aplicaron alrededor de 200 cuestionarios a turistas nacionales de origen nacional, ¿cierto? Y internacionales. Se hizo, el modelo se evaluó con un análisis factorial confirmatorio, para eso se utilizó el EIMOS, el software EIMOS, el complemento del SPSS, y se evaluaron los índices de bondad de ajuste, que son estos que ustedes ven aquí, y todos en general, ¿cierto? Le dan cierto, eso para evaluar validez, le dan cierta validez. Al igual que la confiabilidad se evaluó con el alfa de Cronbach, obteniendo un nivel por encima de 0.8. Frente a los resultados que obtuvimos, bueno, estos son como los datos generales. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría fue de origen nacional, 134, frente a 66 de origen extranjero. Este es un atractivo turístico que es visitado de alguna manera, tiene cierta afluencia de turista extranjero. Aquí clasificamos si venían solos, acompañados por la pareja, esposa, novia, con la familia, con el núcleo, o que venían con amigos. Aquí ustedes pueden ver que en su gran mayoría, al menos a nivel nacional, ¿cierto? Vienen con la familia, ya a nivel internacional predominan los que vienen con la pareja. Días hospedados, evaluamos estos, y las encuestas se hicieron en los hoteles. Bueno, aquí valoramos los resultados y los clasificamos en cada uno de los factores que les mencioné anteriormente. Factores de empuje ligados a la persona, factores de atracción ligados al sitio. Aquí podemos ver la media, ¿cierto? Esta fue la evaluación, y por esto un poco, este es, ¿cierto?, el promedio general. Ustedes pueden ver aquí que el prestigio fue la única variable, la única puntuación por debajo de 4. Estas estuvieron bastante altas todas a nivel del empuje, ¿cierto? Y a nivel de atracción, sí, por ejemplo, estas dos estuvieron mucho más bajas. Economía e imagen, sobre todo imagen, estuvo relativamente baja, predominando por encima de 4 de estas dos primeras, atractivo local y acceso a infraestructura, con una media de 3.9. Es decir, los factores de atracción fueron evaluados mucho más bajos. Eso también se entiende un poco porque, aunque el atractivo turístico es bien interesante, en el tema todavía de imagen y de economía, no tenemos todavía un clúster turístico que permita tener unas ventajas allí. Ya para concluir, entonces, ¿qué se determinaron? Se construyó hay un constructo, es decir, se construyó una variable con 9 dimensiones. A partir de una amplia revisión, se le aplicaron criterios de validez y de confiabilidad y se comportó muy bien, ¿cierto? Entonces, esto puede constituirse en un excelente instrumento para evaluarlo. De hecho, tenemos otra investigación en curso sobre el Parque Arqueológico de San Agustín, que todavía tiene más relevancia a nivel internacional que el desierto de la Tatacoa, y queremos trabajarlo allí a ver cómo se comporta. Primero eso. Segundo, encontramos que los factores de empuje definitivamente tuvieron mayor relevancia en términos de peso, y finalmente que las percepciones de los turistas nacionales fueron mucho más altas que las de las evaluaciones, fueron más altas que las de los extranjeros. Es decir, los extranjeros siempre dieron una puntuación más baja frente a esos aspectos. Entonces, eso era toda la investigación, ¿cierto? Esa era toda la investigación. No sé si haya alguna inquietud, algo ¿cierto?, que nos quieran preguntar al respecto. Muchas gracias por su atención.